Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Edificar una ciudad centrada en el bien común exige ante todo edificar sobre la roca de la relación con Dios. Significa reconocer que la verdad de su amor nos llama a una vida en abundancia y a la comunión con Él. Junto con San Agustín, también nosotros podemos decir: porque nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En efecto, Dios ha inscrito en nuestro corazón un deseo de felicidad que abraza todas las dimensiones de la vida, y la Iglesia, en el diálogo con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, siente la urgencia de custodiar y orientar esa aspiración hacia su verdad más profunda. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. He leído el número 11 de la nueva encíclica que nos ofrece la Iglesia, que nos ofrece el Santo Padre León XIV, su primera encíclica, en sintonía con el Papa del que tomó el nombre, León XIII, León XIV, 15 de mayo, allá por 1891, 15 de mayo de este 2026, es cuando está firmada la encíclica, aunque se publicó anteayer, día 25, doctrina social, es decir, como en los momentos actuales, en las circunstancias de nuestro mundo, con los avances tecnológicos, la Iglesia una y otra vez recuerda las grandes verdades, los grandes principios sobre el hombre, sobre Dios, sobre la sociedad, para que ésta se edifique bien, pues como acabamos de leer, una ciudad centrada en el bien común, y no que le pase lo de a la Torre de Babel, la soberbia, la autosuficiencia. El Papa plantea desde el principio esas dos imágenes: la Torre de Babel, el hombre se apoya en sus fuerzas y cada uno a lo suyo, o la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, cuando Israel vuelve del destierro, del exilio, y se encuentra, pues como está todo así destruido, pero entre todos y apoyados en el Señor, se ponen a la obra. Bueno, pues también esto es Radio María, todos a la obra, todos unidos, una gran familia, y lo vivimos siempre, pero en momentos especiales, como ha sido y es todavía este mes de mayo, en esta campaña a la que le quedan ya solo 3 días, hoy, mañana y pasado, en los que hemos disfrutado viendo tantos gestos de amor. Ayer, por ejemplo, nos escribía Pablo: gracias y mil gracias, me jubilo del camión en junio, estos 10 años escuchando Radio María, gracias a vosotros las madrugadas no he estado solo, gracias, que Dios guíe vuestras voces. Una de esas voces es la de Rocío García, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Uy, pues justo tienes la voz un poquito tocadilla. No, me ha pillado en un mal momento, pero ya estamos bien. Ya estás recuperada. Bueno, pues Rocío, estamos en los últimos días de nuestra campaña. Hemos tenido mensajes preciosos. Llevamos, fíjate, en este mes de mayo, 11.330 llamadas. No está nada mal cada llamada. Un gesto de amor, un apoyo, un testimonio y un donativo. Y nos quedan esos 3 últimos días. Y ya tenemos al teléfono ahí alguna persona para los rezagados, ¿verdad? Para que nadie se quede sin colaborar si es su voluntad. Claro que sí, 91 822 8010, el incansable teléfono que sigue echando humo en estos últimos días de la campaña para el sostenimiento de Radio María en España en estos momentos. Y sí, ya tenemos allí a nuestros voluntarios atendiendo esos donativos, esas peticiones y esas preguntas sobre cómo pueden hacer un regalito a la Virgen. Claro que sí. Y la verdad es que estos últimos días muy bonitos, porque hemos visto desde donativos de 1 céntimo a otros, pues quien tiene posibilidades de mucho más. Y entre todos seguro que conseguimos que también esta última fase nacional de la campaña de Radio María pues alcance sus objetivos, como pasó con la maratón. Y justo a estas horas ya, de momento hay algún voluntario, pero desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche siempre hay alguien, y sobre todo hoy será entre 12:30 y 1:30. Pero también ahora mismo acaban de escribir, dice María José: ya me he quedado a gusto,
todo el mes pensando que tengo que darle algo a esta radio que tanto ayuda a la gente y a mí misma, y no encontraba el momento. Y quería que fuese ahora, en mayo. Pues acabo de hacerlo. Solo 10 euros. Sí, solo sobra. Eso es un gran donativo. 10 euros, porque yo no tengo trabajo fijo y tengo 2 hijos adolescentes. Gracias a Dios no nos falta. Algún día espero poder dar más. Un saludo. Gracias por todo el bien que hacéis. Dios os bendiga hoy y siempre. Pues lo mismo a ti, María José, y a tus hijos. Y muchísimas gracias. Dios ve estos gestos de amor, de confianza. Y se cumple pues lo que hemos repetido todo este mes. No hay donativo pequeño, cada uno aporta lo que puede. El que puede más, por el que puede menos. Ha habido personas que han dicho, sí, yo añado algo por aquellas personas que no tienen posibilidad. Y sobre todo, aquellos que nunca han colaborado, que no lo han hecho este año o nunca en su vida, pues tenéis estos 3 últimos días de este mes de mayo en que estamos preparándonos para recibir al Papa. Y esto es lo segundo que queríamos insistir. Como podréis comprobar, estamos haciendo entrevistas, incluso en estas campañas, anoche mismo, aprovechamos estos programas especiales. Ayer hablábamos con Gerardo Dueñas, él nos va a ayudar en varias retransmisiones, nos estuvo hablando de lo que el Papa va a hacer aquí en relación sobre todo con la pastoral de enfermos, la pastoral social. Y también hemos preparado ya varios programas especiales. Uno de los nuevos colaboradores de Radio María, el padre Rafael Vázquez, que dirige la Comisión Episcopal Doctrina de la Fe, nos ha ofrecido ya 2 programas en el Dios de cada día estupendo. Y ahora nuestros compañeros más jovencitos han preparado un programa especial, ¿verdad, Rocío? Y van a poder escucharlo a las 3 de la tarde, porque va a ser un programa en el que van a contar la última información sobre el viaje apostólico del Papa. Ya saben que las fechas son del 6 al 12 de junio, así que ya estamos calentando motores y en este programa nos van a explicar algunas cosas sobre Antonio Gaudí, sobre la Torre de Jesucristo, de la Sagrada Familia, y también conoceremos cómo están preparándose en Canarias para este viaje del Papa. Claro que sí. Pues no os lo perdáis hoy en vez de Entre Amigos, que no podemos tenerlo porque tenemos una reunión importante precisamente para preparar bien todo lo del Papa, pero aprovecharemos para tener ese programa especial con estos compañeros nuestros, José García y Paloma Méndez, que han preparado con mucho cariño este programa, como otros, que estamos aquí todos volcados en esa tarea. Y luego también recordamos, Rocío, que todo este mes de mayo, todas las Radio Marías del mundo estamos unidos. Por cierto, nos impresionó el otro día un vídeo de unas compañeras del Radio María Venezuela en el momento en que abrían un paquetito que les habíamos enviado, las esponjas, los antivientos, que llamamos estos que se ponen en los micros, ¿verdad?, para que anulen los ruidos y tal. Cuando lo abrían y veían nuestras esponjas tan así nuevas, que lo que tienen ahí los pobres ya deben llevar, bueno, hechas polvo, daban unos saltos de alegría. La verdad es que emocionaba ver con qué poquito esas naciones, esas radios tan pobres disfrutan, ¿verdad? Nada, los frutos de esa maratón, de ese esfuerzo de nuestros oyentes en España. Pues decía que este mes de mayo, que toda la Radio María nos hemos unido, incluso han hecho un maratón aquellas que reciben ayuda porque son pobres, pero han dicho, bueno, algo queremos aportar. Bien, pues va a ser con una Santa Misa desde uno de estos nuestros países hermanos, allá en Uruguay, ¿verdad? El viernes 29 de mayo, a las 5 de la tarde, las 4 en las Islas Canarias, vamos a estar hermanados en esa Eucaristía, en acción de gracias por todos esos frutos que nos han regalado el Señor en la maratón. En la maratón que en varios países se ha hecho en distintas fechas. La nuestra fue, como sabéis, en torno al 13 de mayo, pero en general también se llama maratón a todo este mes de mayo, todas estas campañas, parte para los países propios, parte para ayudar a los demás, y así hemos hecho nosotros. Estamos en estos 3 últimos días para que también en España, que tenemos unos gastos muy gordos, que están pendientes, también en la propia viaje del Papa implica una serie de gastos especiales. Pues bien, os pedimos esa última ayuda estos 3 últimos días. Y ahora mismo, como digo, ya están cogiendo el teléfono. Ahora mismo si llamáis puede que de entrada no se pueda coger porque ahora hay pocos voluntarios, pero a lo largo de todo el día podéis llamar al 91 822 8010. Y que no, sobre todo el que no lo ha hecho, que no lo ha hecho nunca especialmente, que aproveche
que no deje pasar este mes de mayo de 2026 para convertirse en colaborador activo de Radio María. Bueno, pues vamos a dedicar ya el último programa del Catecismo a la parte esta del magisterio sobre el celibato, y luego ya pasaríamos el próximo día a otro apartado ya de los últimos del tratadito del Catecismo sobre el sacramento del orden sacerdotal. Pero primero vamos a seguir conociendo un poquito el testimonio impresionante de este sacerdote jesuita que para evangelizar entró en la Unión Soviética, en el entorno de la segunda, antes de que hubiera empezado, me parece recordar, pero claro, ya le pilla allí, le descubren y el pobre un montón de años pasándolo súper mal, el padre Walter Wisek. Vamos a seguir conociendo el testimonio de este que, como tantos otros sacerdotes, entregó su vida por el Evangelio, porque todos nuestros hermanos necesitan conocer al único Salvador, Jesucristo, camino, verdad y vida. Padre Walter Wisek cuenta su testimonio en una obra preciosa, Caminando por valles oscuros. Solo estamos recogiendo algunos párrafos. Recordemos que tuvo un momento de crisis muy honda, después de años con torturas, sobre todo psicológicas, y con un hambre tremenda, un momento que ya no podía más, le parecía que se derrumbaba, le venían pensamientos incluso de suicidio, pero nos habíamos quedado en un momento en que el Señor le iluminó. Hallé consuelo recordando la agonía del Señor en Getsemaní. También él experimentó el miedo y la fragilidad de su naturaleza humana frente al sufrimiento y la muerte. Entonces vi perfectamente claro lo que debía hacer. Solo puedo describirlo como una experiencia de conversión. Y solo puedo decir con total sinceridad que en adelante mi vida se transformó. Si mi momento de desesperación había sido de absoluta oscuridad, aquella fue una experiencia de luz cegadora. Pero sigue diciendo, como toda gracia, fue un don gratuito de Dios. El que lo recibiera cuando había llegado al borde de mis propias fuerzas forma parte sencillamente del gran misterio de la salvación. Tampoco puedo explicar cómo esa sola experiencia ejerció en adelante un efecto tan inmediato y prolongado en mi alma y en mi modo habitual de proceder. Fue una elección deliberada por mi parte. Aquí está el misterio de la gracia. Dios es el que da la gracia, pero claro, el hombre puede aceptarla o rechazarla. Él la aceptó. Sé que fue una elección que no podría haber hecho nunca sin la inspiración de la gracia de Dios. Elegí consciente y voluntariamente abandonarme en la voluntad de Dios, despojarme totalmente de mis últimas reservas. Esto es muy importante. Parece que es fácil, pero no. ¿Cuántas veces nuestro sufrimiento no viene tanto del motivo en sí mismo que nos hace sufrir, sino de nuestra resistencia? No, esto no puede ser, esto tiene que curar, no puedes dejar que este se muera, no puede ser este abandono, no puede ser. Tú haz lo que puedas, fíate del Señor, acepta lo que Dios quiera, abandónate, no en el sentido de resignación pasiva, tú haz lo que puedas, pero abandónate, acéptalo. Dios sabe más. Y si no, lo único que haces es darte golpes, ahí es como la cabeza contra la pared, no sirve de nada. Sabía que estaba cruzando un límite que hasta entonces dudaba y temía cruzar. Pero una vez que elegí cruzarlo, el resultado no fue una sensación de temor, sino de liberación. De liberación, una sensación no de peligro o de desesperación, sino una oleada de confianza y felicidad renovadas. Pero vamos a quedarnos hoy simplemente con este párrafo, pero vamos, que bastante nos enseña. Acepta los caminos del Señor, que no quiere decir, repito, si uno, por ejemplo, tiene una enfermedad, no vaya al médico, pero una vez hecho caso al médico, Dios sabe más. Si quieres que me cure, me curo, y si no, pues tú sabes más, y si es el momento de irme o de irse este familiar mío, tú sabes más. Dios busca nuestro bien,
no es nuestro enemigo, es nuestro, el que realmente nos hace felices, nosotros los que, como aquellos de Babel, cogemos el camino equivocado. Y entonces es cuando no podemos ser felices ni edificar la ciudad para el bien común. Pues le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, y le pedimos, pues eso, fiarnos de su voluntad, que siempre va a buscar nuestro bien. Bueno, pues vamos, como os decía ya, por último día, a dedicar este programa a estos números que hemos repetido ya varias veces, pero que lo hacemos hoy, como digo, si Dios quiere, por última vez, sobre esa llamada que el Señor hace al sacerdote, que como norma general, no absoluta, pero sí general, implica también una llamada previa al celibato. El llamado a poner el corazón de una manera directa en solo Dios, pues normalmente es lo que la Iglesia prefiere para también que sea quien entrega su vida al ministerio sacerdotal, aunque caben excepciones en Oriente más generales, en Occidente mucho menos, de quien ya primero estaba casado, pues poder también después ejercer ese sacerdocio, pero siempre la conciencia se ha tenido, y también en Oriente, como ya explicamos y no volvemos a hacerlo, de que no deja de ser una excepción, que de suyo matrimonio y sacerdocio pues son, digamos, implican una consagración exclusiva y por tanto es difícilmente compatible, y la experiencia también lo da en aquellos, incluso los diáconos permanentes que llamamos, pues yo lo sé, y casos que conocemos, porque no es tan fácil compatibilizar, y mucho menos en el sacerdote, esa entrega total al Señor y al pueblo de Dios. Y claro, lo que debe implicar una opción muy especial por la esposa y por los hijos. Claro, es que no, por algo son las cosas. Bueno, pues vamos a recordar, como digo, una vez más, estos dos números, sobre todo el primero da las claves de la espiritualidad del celibato, el 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Aquí, como ya hemos insistido desde que empezamos a exponer este tema, se trata, no hay que ver el celibato por sí solo, sino en el conjunto de todo un tipo de vida, que es la de los apóstoles y de aquellos que se fueron con Jesús, que le siguieron físicamente, que dejaron todo y se fueron con él. Es decir, es toda una vida. No es simplemente que mi trabajo de tales horas a tales horas es este. No, es que toda la vida está consagrada al Señor, pues eso, ha dejado uno todo, incluido, como veíamos en varios textos evangélicos, pues la mujer, quien estaba casado, o simplemente pues el ya no casarse, sino tener al Señor en el centro del corazón. Por eso, en este número también resumido todo, pues nos habla de llamados a consagrarse totalmente. Dos palabras muy importantes, consagrarse y totalmente al Señor y a sus cosas. Y luego se entregan enteramente a Dios y a los hombres. Y el celibato es un signo de esa vida. O sea, no es simplemente porque sí, para ser sacerdote hay que ser célibe. No es eso, sino que en sí mismo ese sacerdocio implica tal consagración que oye, es parte de la misma, de ese tipo de vida
ese corazón puesto en el Señor, y así también esa libertad para ir a donde Dios manda, y también que uno no tiene, pues en primer lugar, estas personas de mi familia y luego los demás. Pues no, sino ese corazón universal. Luego el siguiente número, el 1580, nos dice que también es verdad que esto no es absolutamente imprescindible, que cabe en situaciones excepcionales, y que en Oriente pues hay ese régimen en el cual por un lado se queda claro que el ideal es el mismo que en Occidente, y la prueba es que la plenitud del sacerdocio y el episcopado solo pueden ser hombres que han recibido previamente ese carisma del celibato, y también incluso a nivel de los presbíteros, si primero han sido ordenados sacerdotes, pues lo mismo que en Occidente. Eso implica ya la renuncia al matrimonio. Únicamente si primero se han casado y luego pues eso, quieren ser sacerdotes, bueno, ahí se acepta desde determinado momento esa posibilidad, pero siempre como algo, ya digo, que surgió de una manera excepcional, porque como veíamos también, y esto ya lo explicamos varias veces, frente a esa idea de que hay de como que esto del celibato, bueno, se puso en no sé qué siglo, no, esto venía de una tradición de los propios apóstoles. Pero bueno, hoy vamos ya simplemente a leer algunos textos que no vimos en días anteriores. Habíamos visto la encíclica del Papa Pablo VI, Sacerdotalis Celibatus, sobre este tema, vamos, las claves muy importantes, una encíclica posterior al Vaticano II. Luego la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis, de San Juan Pablo II, que habla de este tema en el contexto de lo que llama el radicalismo evangélico. Ya explicamos que la palabra radicalismo se han luego malinterpretado. Muchas veces la usamos como sinónimo de fanatismo y no tiene nada que ver, sino que indica el que va a las raíces de las cosas, el que toma las cosas desde lo hondo, desde su raíz. Y aplicado al tema evangélico, pues es ese seguimiento de Cristo total, esto que acabamos de leer en el número 1579, y por eso implica también esos consejos evangélicos que en cierto grado estamos llamados todos los cristianos a vivir, pero de una manera muy particular, la vida consagrada y también la vida sacerdotal, que como norma general está llamada también a ser vida consagrada, y por tanto implica estos consejos de castidad, pobreza y obediencia. Pero no me había fijado yo, y lo he descubierto después, que en un discurso a la curia romana, el Papa Benedicto XVI, el 22 de diciembre de 2006, siempre suelen los papas, cuando va a llegar la Navidad, pues tienen un encuentro con aquellos colaboradores cercanos de la curia romana, cardenales, sacerdotes que trabajan allí cerca de él, y bueno, se suelen tocar distintos temas, se hace un balance del año, en fin. Y el 2006, el Papa, pues eso, recorriendo los acontecimientos principales de aquel año, habló un poquito del sacerdocio y en concreto de este tema del celibato. Y aquello que en días anteriores vimos, que luego publicó él como un trabajo que tenía medio a hacer y que se publicó en colaboración con el cardenal Sará, o lo mejor, lo incorporó el cardenal Sará, ese libro Desde el hondo de nuestros corazones. Realmente la esencia de lo que ahí escribió ya como Papa Emérito lo había dicho en este discurso, y podemos por eso a leerlo. 22 de diciembre de 2006, un poco resumido. San Pablo llama a Timoteo, y en él al obispo, y en general al sacerdote, hombre de Dios. Le dice, tú, hombre de Dios. Primera Timoteo 6:11. La misión fundamental del sacerdote consiste en llevar a Dios a los hombres. Ciertamente solo puede hacerlo si él mismo viene de Dios, si él mismo vive con Dios y de Dios. Claro, el sacerdote, para llevar el hombre a Dios, pues tiene que vivir con Dios y ser de Dios. Eso lo expresa admirablemente un versículo de un salmo sacerdotal que la generación antigua rezamos cuando fuimos admitidos al estado clerical. Esto ya también lo vimos, ese Salmo 15:5, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. El orante sacerdote de este salmo interpreta su vida partiendo de la forma de distribuir el territorio establecida en el Deuteronomio. Solo la tribu de Leví no recibe ningún lote.
Su tierra es Dios mismo. Los sacerdotes no vivían como las demás tribus del trabajo de la tierra, sino de las ofrendas de los fieles. Sin embargo, la afirmación es aún más profunda. Dios mismo es el verdadero fundamento de la vida del sacerdote, la base de su existencia, la tierra de su vida. La Iglesia, en esta interpretación veterotestamentaria de la vida sacerdotal, ha visto con razón la explicación de lo que significa la misión sacerdotal siguiendo a los apóstoles en comunión con Jesús mismo. El sacerdote puede y debe decir también hoy con el levita: Dios mismo es mi lote de tierra, el fundamento externo e interno de mi existencia. Esta visión teocéntrica de la vida sacerdotal es necesaria precisamente en nuestro mundo, que es totalmente funcionalista, en el que todo se basa en realizaciones calculables y comprobables. El sacerdote debe conocer realmente a Dios desde su interior y así llevarlo a los hombres. Este es el servicio principal que la humanidad necesita hoy. Si en una vida sacerdotal se pierde esta centralidad de Dios, se vacía progresivamente también el celo de la actividad. En el exceso de las cosas externas falta el centro que da sentido a todo y lo conduce a la unidad. Falta allí el fundamento de la vida, la tierra sobre la que todo esto puede estar y prosperar. Entonces, tras esta introducción, hablando de que el sacerdote es hombre de Dios y de que hay esa continuidad con lo que se vivía en el Antiguo Testamento con los levitas, que no tenían tierra, que no les tocaba esa parte, digamos, tan importante, ¿no?, de estabilidad que da este es mi terreno, sino que vivían de Dios, en el sentido de que ellos dan el culto a Dios y bueno, pues los donativos que les entregaran. Y entonces en este contexto dice: el celibato, vigente para los obispos en toda la Iglesia, oriental y occidental, y según una tradición que se remonta a una época cercana a la de los apóstoles, en la Iglesia latina para los sacerdotes en general. ¿Veis? El celibato vigente para los obispos en todas partes. Y en la Iglesia latina, pero según una tradición que se remonta a los apóstoles, no solo para los obispos, sino para todos los sacerdotes, ese celibato solo se puede comprender y vivir en definitiva sobre la base de este planteamiento de fondo. Las razones puramente pragmáticas, la referencia a la mayor disponibilidad no bastan. Esto es muy importante. A veces se dice, y es verdad, y es verdad, que, hombre, es que por razones prácticas el celibato pues ya se entiende, porque eso, si tienes que estar, que llaman al sacerdote que hay una urgencia, no, pues es que tengo yo ahora aquí que estar con los niños, que pues, razones, digamos, prácticas. Dice, hombre, sí, eso es verdad, pero esas no son las razones fundamentales. Esa mayor disponibilidad de tiempo, incluso, fijaos lo que dice, fácilmente podría llegar a ser también una forma de egoísmo, que se ahorra los sacrificios y las molestias necesarias para aceptarse y soportarse mutuamente en el matrimonio. Y de esta forma podría llevar a un empobrecimiento espiritual o una dureza de corazón. Es decir, que si uno simplemente no se casara, pues eso, para estar más tranquilito, pues ya la hemos liado. Eso es justo lo contrario de lo que estamos hablando. No se trata de eso. Se trata al revés, de poder tener una mayor entrega con un corazón universal, no de que yo hago mi vida a mi aire y no tengo que estar conviviendo con esta otra persona o tener esos niños. No, claro. Si fuera eso el motivo, pues desde luego no va por ahí. Por eso seguía diciendo Benedicto XVI, el verdadero fundamento del celibato solo puede quedar expresado en la frase del Salmo, tú eres el lote de mi heredad. Es decir, solo puede ser ese fundamento teocéntrico, que Dios está en el centro de mi vida. No puede significar quedar privados de amor. Debe significar dejarse arrastrar por el amor a Dios y luego, a través de una relación más íntima con Él, aprender a servir también a los hombres. ¿Veis? Ahí está el tema. Un amor que llena el corazón y desde ese amor de Dios, pues esa entrega a todos los hombres. El celibato debe ser un testimonio de fe. La fe en Dios se hace concreta en esa forma de vida que solo puede tener sentido a partir de Dios. Fundar la vida en Él, renunciando a algo bueno, al matrimonio y a la familia, significa acoger y experimentar a Dios como realidad, no como una abstracción,
para así poderlo llevar a los hombres. Nuestro mundo, que se ha vuelto totalmente positivista, en el cual Dios solo encuentra lugar como hipótesis y no como realidad concreta, necesita apoyarse en Dios del modo más concreto y radical posible. Necesita el testimonio que da de Dios quien decide acogerlo como tierra en la que se funda su propia vida. Por eso, precisamente hoy, en nuestro mundo actual, el celibato es tan importante, aunque su cumplimiento en nuestra época se vea continuamente amenazado y puesto en tela de juicio. Hace falta, claro, ya lo sabemos, hace falta una preparación esmerada durante el camino hacia este objetivo, un acompañamiento continuo por parte del obispo, de amigos sacerdotes y de laicos, que sostengan juntos este testimonio sacerdotal y, sobre todo, hace falta la oración que invoque sin cesar a Dios como el Dios vivo y se apoye en Él tanto en los momentos de confusión como en los de alegría. De este modo, contrariamente a la tendencia cultural que trata de convencernos de que no somos capaces de tomar esas decisiones, este testimonio se puede vivir y así puede volver a introducir a Dios en nuestro mundo como realidad. Madre mía, qué profundidad y a la vez qué claridad tenía en sus exposiciones Benedicto XVI. Claro, si Dios es una idea lejana, pues yo no puedo fundar la vida en mi corazón, mi afectividad en una idea lejana. Pero si Dios es un Dios vivo con el que tengo trato, como decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, si lo vivo así, pues ya es otra cosa muy distinta. Si Dios está en mi vida como realidad, entonces desde ahí, desde ese corazón puesto en Él, entonces sí tiene sentido pleno este celibato. Hay otro texto que tampoco hemos citado, que vamos a ver enseguida, pero vamos a tener, como siempre, un momento de oración con una canción sacerdotal y pedimos, ojalá todos no os olvidéis nunca de rezar por nosotros, sacerdotes. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora,
profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Tú eres sacerdote sin eterno, eres sacerdote eternamente. Y justo lo último que leíamos de ese discurso de Benedicto XVI es que nuestro mundo dice que no somos capaces de tomar decisiones para toda la vida, ni casarse para toda la vida, ni ser sacerdote y célibe para toda la vida. Eso es imposible. Bueno, pues es imposible si nos apoyamos solo en nuestra sensibilidad superficial, desde luego imposible, ya lo sabemos. Pero si uno tiene una madurez afectiva apoyada, cuando hablamos ya de lo que estamos hablando aquí, en Dios nuestro Señor, pues eso ya cambia. Bueno, pues os decía que hay otro párrafo que se nos puede escapar fácilmente, porque está en un documento sobre la Eucaristía, que fue una exhortación possinodal sobre la Eucaristía, también de Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, un documento precioso sobre todo lo que es el misterio eucarístico. Y entonces tiene un número, que no me había dado cuenta yo, y además, claro, cuando se escribió el catecismo, pues no estaba todavía, obviamente, eran tiempos de Juan Pablo II y no recoge estos documentos posteriores, como es natural. El número 24 se titula así, Eucaristía y celibato sacerdotal. Y en él Benedicto XVI recogía, pues eso, cosas que se habían hablado entre los padres sinodales, es decir, los obispos que habían participado ahí, y decía esto: los padres sinodales han querido subrayar que el sacerdocio ministerial requiere, mediante la ordenación, la plena configuración con Cristo. Respetando la praxis y las tradiciones orientales diferentes, es necesario reafirmar el sentido profundo del celibato sacerdotal, considerado justamente como una riqueza inestimable, y también confirmado por la praxis oriental de elegir como obispos solo entre los que viven el celibato, y que tiene en gran estima la opción por el celibato que hacen numerosos presbíteros. Siempre la Iglesia en estos documentos tiene ese cuidado de, oye, mira, no estamos diciendo que hagan mal los orientales, pero es verdad que ellos mismos pues reconocen que, que lo mejor, la plenitud del sacerdocio implica el celibato. Y que, por tanto, guardémoslo pues donde sí que es ya como las excepciones son mínimas, como es en la Iglesia latina. Y explicaba Benedicto. En efecto, esta opción del sacerdote es una expresión peculiar de la entrega que lo conforma con Cristo y de la entrega exclusiva de sí mismo por el reino de Dios. El hecho de que Cristo mismo, sacerdote para siempre, sacerdos in eternum, viviera su misión hasta el sacrificio de la cruz en estado de virginidad es el punto de referencia seguro para entender el sentido de la tradición de la Iglesia latina a este respecto. Así pues, no basta con comprender el celibato sacerdotal en términos meramente funcionales, eso que decíamos antes, ¿no? Solo por razones prácticas, sino que representa una especial conformación con el estilo de vida del propio Cristo. Si es que al final esta es la clave. Si es que la Iglesia no inventa, la Iglesia lo que hace es prolongar la vida de Cristo. Dicha opción es ante todo esponsal. Claro, no es lo que decíamos también antes, no es que así yo solterito hago lo que me da la gana, no, al revés. Es esponsal, es una identificación con el corazón de Cristo esposo, que da la vida por su esposa. Es al revés, es que estoy disponible no solo si lloran los niños, no, es que cuando me llora cualquier feligrés, a cualquier hora, junto con la gran tradición eclesial, con el Concilio Vaticano II y con los sumos pontífices predecesores míos, reafirmo la belleza y la importancia de una vida sacerdotal vivida en el celibato como signo que expresa la dedicación total y exclusiva a Cristo, a la Iglesia y al reino de Dios. Y confirmo, por tanto, su carácter obligatorio para la tradición latina. El celibato sacerdotal vivido con madurez, alegría y dedicación es una grandísima bendición para la Iglesia y para la sociedad misma. En fin, como veis, en todos estos medio siglo de conflictos y discusiones también sobre este tema, desde Pablo VI, el gran papa del diálogo, San Pablo VI, ya en esa primera encíclica suya, ¿no? Dedicada, una encíclica, sí, al tema del celibato, sacerdotales celibatos, ¿no? Hasta ahora mismo, pues eso, tenemos esta fundamentación que no es ninguna broma. Luego, cuando hubo algunos que
pues en todo el contexto aquel del Sínodo de Amazonia, decía, no, pues hombre, pues también puede ser que, sí, por poder se puede ser muchas cosas, porque ya decimos que esto no es un dogma de fe, pero claro, todos muchos decían, ya verás tú como el Papa Francisco. Pues no, el Papa Francisco sabía muy bien que este es un tesoro de la Iglesia y no quiso tampoco cambiar nada en esto. Entonces es cuando se publica ese libro con un poco de jaleo, pero no vamos a entrar en las diatribas, sino en lo que nos importa de ese texto que ya resumimos un poquito, que se incorporó de Benedicto XVI, y bueno, una serie de reflexiones, ya también algunas de tipo histórico y doctrinal, pero otras más de espiritualidad, digamos, del cardenal Sará. Y la verdad es que cuando uno lo lee despacito, pues habrá afirmaciones que pueda estar más o menos de acuerdo, porque eso no es magisterio, pero es verdad que tiene algunas intuiciones que yo no había caído en ellas también. Por ejemplo, fijaos este aspecto. Habla de tantas comunidades como había sido en su propio país, ¿no? Que llegaron los misioneros franceses, ¿no? Entonces, gracias a esos misioneros que han dejado su patria, que han dejado todo, pues recibieron la fe. Entonces dice, hombre, que se hable de que determinadas comunidades, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Pues la Amazonia. Pues no, es que aquí nosotros, como hay pocos sacerdotes, pues dentro de la comunidad de los cristianos así más comprometidos, casados y tal, pues entonces la comunidad pues ve que es bueno, pues que estos, pues aquí unos cuantos puedan ser ordenados sacerdotes. Dice, muy bien, pero entonces, ¿qué pasa? Que fijaos que esta analogía que hace, dice, la humanidad ha recibido la visita del Hijo de Dios. El Verbo se ha encarnado. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Ha sido un regalo. Bueno, pues hay una analogía entre eso y ese sacerdote que deja su tierra, que deja su familia, que renuncia a casarse para entregarse a esa comunidad, que va de misionero o no misionero en el sentido de cambiar de país, pero sí misionero en el sentido de que yo pues renuncio a mi vida privada por entregarme. Y dice esto, gracias al instinto de la fe, los pobres saben que un sacerdote que ha renunciado al matrimonio les hace entrega de todo su amor esponsal. La visita a una comunidad de un sacerdote misionero procedente de un país lejano manifiesta la solicitud de la Iglesia Universal. Es imagen de la visita del Verbo a la humanidad. La ordenación de un hombre casado en el seno de la comunidad manifestaría en cambio el movimiento contrario, como si cada comunidad estuviera obligada a encontrar en ella misma, los medios de salvación. El sacerdocio es un don que se recibe como se recibe la encarnación del Verbo. No es ni un derecho ni una obligación. Una comunidad que tuviera la idea de un derecho a la Eucaristía, tengo derecho a la Eucaristía, entonces si no hay sacerdotes, pues aquí uno de los nuestros. Una comunidad forjada en esa idea dejaría de ser discípula de Cristo. El celibato sacerdotal es un potente motor de la evangelización, hace creíble al misionero y ante todo le hace libre, dispuesto a ir a cualquier parte y a arriesgarlo todo, porque no existe ningún vínculo que lo frene. Y recuerda una anécdota que en efecto habremos oído, desde luego sí, esta sí que la había oído varias veces, pues muy bonita y significativa. Sabéis que el cristianismo entra en Japón fundamentalmente por el gran patrono de las misiones, San Francisco Javier. Entonces hubo muchas conversiones, pero bueno, muere Javier pronto, joven, y pronto, como casi siempre pasó, por no decir siempre, en todos estos países, sobre todo de Oriente, pronto empezaron las persecuciones durísimas, los mártires del Japón, durísimas. Bueno, entonces mucho tiempo estuvieron sin sacerdotes. Entonces los misioneros o los mataron o los expulsaron y los cristianos en bastantes sitios pasaron 2 siglos sin sacerdotes. ¿Y sabéis cómo se transmitía de generación en generación la esperanza de que volvieran, que llegara a haber sacerdotes católicos? Decían, oye, cuando lleguen otros, para que sepamos que son realmente de la Iglesia Católica, que sean como San Francisco Javier, 3 signos. 1, que tendrán una imagen de la Virgen María. Mira tú, que obedecerán al Papa de Roma y que serán célibes. Era uno de los 3 signos distintivos del sacerdote católico. Insiste en este trabajo el cardenal Sará
en lo que hemos visto antes que nos decía Benedicto XVI, que este no es un tema puramente funcional. Y claro, recuerda que no es motivo el decir, es que hay pocos sacerdotes. Dice, sí, ya lo había dicho Jesús, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces no es como hay pocos, pues bueno, nos buscamos la vida porque necesitamos, entonces es como una empresa, pues mira, es que hay que contratar a más gente, aunque sea, lo cogemos de aquí o de allá, que no, que esto es un don de Dios. Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Entonces, el sacerdocio no es simplemente una dimensión institucional, sociológica, que nos damos a nosotros mismos, que no es eso, que es un carisma. Y los carismas se piden. Y no se arreglan las cosas, pues eso, más que haya más, aunque realmente, pues a saber, ¿no? No, hay que pedírselo al Señor. Es un elemento carismático, un elemento carismático. Por eso dice Cardenal Sará, la Iglesia latina ha subrayado de una manera especial ese carácter carismático del ministerio presbiteral y lo ha hecho vinculando la condición presbiteral con el celibato, que con toda evidencia puede ser entendido solo como carisma personal y no como cualidad ministerial. Es un carisma, que hay que pedirlo. La pretensión de separar una cosa y otra se apoya sobre la idea de que el estado presbiteral pueda ser considerado no carismático, sino, para la seguridad de la institución y de sus exigencias, como puro y simple ministerio que toca a la institución, a la Iglesia, conferir. Dice, mire, necesitamos más gente, pues mira, por como sea, lo vamos a sacar. Hombre, no, pues si somos pocos, pues seremos pocos, ¿qué vamos a hacer? Pero esto hay que pedírselo a Dios, esto es un carisma, no es un trabajo más, ese es el tema. Por eso decía, el celibato es la muralla que permite a la Iglesia evitar la emboscada que supondría comprenderla solo como una institución humana cuyas leyes son la eficacia y la funcionalidad. El celibato sacerdotal abre la puerta a la gratuidad en el cuerpo eclesial, protege la iniciativa del Espíritu Santo e impide que nos creamos dueños y creadores de la Iglesia. Y termina con una cita de Juan Pablo II, con la que también terminamos toda esta exposición que hemos ido haciendo sobre este tema. Decía Juan Pablo II, el celibato sacerdotal no se puede considerar simplemente como una norma jurídica, ni como una condición totalmente extrínseca para ser admitidos a la ordenación, sino como un valor profundamente ligado con la sagrada ordenación que configura a Jesucristo, buen pastor y esposo de la Iglesia. El celibato expresa y manifiesta en qué medida la Iglesia es obra del buen pastor antes que obra nuestra. Esta última frase ya es de nuevo del Cardenal Sará. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Lo dejamos, tenemos unos minutitos para nuestra reflexión, para invocar al Espíritu Santo, para que ese Pentecostés, que no es un día de fiesta, sino toda la vida de la Iglesia, debe serlo, y siempre debemos invocar al Espíritu Santo y que sea Él el que nos consagre y envíe, cada uno según su vocación. Lo meditamos, lo pedimos, y si tenéis alguna duda, alguna consulta, se nos recuerda ahora cómo podéis hacerla, cómo plantear las cuestiones en este programa. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Lenguas de fuego y viento huracanado, Dios soplando su aliento en nuestro barro, y allá vida volvió y el invierno pasó, y tú y yo hemos sido eran muy pocos, solos y asustados, escondidos
salieron a la calle, predicaron, la gente les tomaba por borrachos, y aunque el vino abundó, era el vino mejor, la sangre del Señor resucitado. Hablaban en idiomas muy extraños que todos entendían, y el milagro pronto se difundió y el asombro llegó. Todos se preguntaban qué ha pasado. Era Pentecostés, el mundo del revés. Los mudos hablan y andan los lisiados. Los ciegos pueden ver y los pobres comer, y los cristianos son encarcelados. Hoy vuelve a ser también otro Pentecostés. La iglesia con María está rezando. Hoy vuelve a ser otro Pentecostés con María, siempre en oración, invocando esos dones que necesitamos del Espíritu Santo. Teníamos pendiente un correo de una persona que dice que tiene una amiga que era católica, que estos últimos años estaba asistiendo a Testigos de Jehová. Dice que se va a bautizar allí, pero ella ya está bautizada. ¿Qué le dice? Bueno, si el tema no es que se bautice o no bautice, el tema de fondo es, vamos a ver, por favor. La Iglesia Católica la funda nuestro Señor Jesucristo hace 20 siglos, como tenemos en esos evangelios que se supone que creen en la Biblia estos hermanos nuestros. Y resulta que hasta 1800 y pico, que un buen señor en Estados Unidos crea un grupo de amigos que se convierten luego en los testigos de Jehová, hasta ese siglo XIX no nos hemos enterado de lo que nuestro Señor Jesucristo quería. Fíjate tú, ha habido que esperar hasta entonces, que en Estados Unidos alguien descubre de verdad, ¿no?, la enseñanza de ese. Hombre, por favor, un poquito de seriedad. Que una persona de repente se vaya a un grupo que empieza en el siglo finales del XIX y se salta 19 siglos. Pero ¿alguien se piensa que puede ser esto, tener ese mínimo de sentido común? Pero es que luego encima, cuando uno analiza un poco la Biblia, ve que hace una traducción que la cambia en muchas cosas fundamentales. No creen en la divinidad de Cristo, no creen en la Trinidad. Ese bautismo es absolutamente inválido. Primero, como ya está bautizado, el bautismo no se puede repetir. No tiene sentido, ya está bautizado. Pero es que encima es inválido el de los testigos de Jehová. Otros cristianos separados por otros motivos no tiene que ver el tema, porque si creen en la Trinidad, es que ni son cristianos, por eso no están en el Consejo Ecuménico, donde todas las comunidades cristianas que creen en la Trinidad y en Jesús como Hijo de Dios es el fundamento de ser cristiano. Pero si ni siquiera crees en eso, entonces ¿qué vamos a decirle? Pues qué pena que se lo piense, hombre, y encima sin entrar en otros temas, que ha habido muchos juicios y muchas historias, que ya no estamos hablando de una comunidad cristiana que le faltan algunos elementos de verdad, de santificación, estamos hablando ya de temas graves, incluso, como digo, de juicios penales. Pero bueno, yo eso no voy a entrar porque no conozco bien este terreno, pero lo que sí conozco bastante mejor es que, hombre, que no caigamos en esa trampa de que en no sé qué siglo unas personas cogiendo un libro que es la Iglesia Católica que ha dicho que es palabra de Dios, y entonces con base en ese libro de repente en no sé qué siglo soy yo, mira qué listo que soy, el que descubre qué es lo que quiso decirnos el Señor. Pues ya se ve que eso no tiene ni pies ni cabeza. Han preguntado aquí por teléfono la diferencia entre los votos entre monjas y religiosas seglar. No acabo yo de
entender muy bien, porque, hombre, por definición, si es religiosa no es seglar. Eso ya para empezar. Entiendo que se está refiriendo a institutos seculares en que hay unos votos, unos compromisos, depende en cada uno, ¿no? Hay que ver en cada caso. A ver, lo esencial siempre de los votos, de los consejos evangélicos, es precisamente el de la castidad. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Si Dios te llama a una unión con Él a través del matrimonio, o te llama a una unión con Él, digamos, directa, más directa, como es en el caso del celibato o virginidad. En ese sentido, el voto de castidad, pues es voto de castidad. Normalmente la cuestión está en que cuando es en un instituto religioso, y en concreto si es una orden, pues ya ven, con toda una tradición especial, los votos son públicos, son solemnes, difícilmente es más difícil que en otros casos la posible dispensa. En fin, es que es un tema complejillo. Lo esencial, ya digo, que en el fondo es eso, vivir en entrega al Señor del corazón. Las diferencias luego ya hay que ver en cada caso entre qué tipo de orden religiosa, que hay toda una ceremonia, normalmente es el obispo o un delegado suyo, una consagración de la persona, en fin, ahí está toda la teología de la vida religiosa, mientras que en otras instituciones es una cosa más sencilla, pero que en la vivencia interior, pues puede ser semejante. Es, en definitiva, como digo, ese poner el corazón solo en el Señor. Bueno, pues lo tenemos que dejar, y esta noche os espero en el Hombre de Dios, que promete mucho. Estamos emocionados cuando empezó a prepararlo. Digo, uy, qué bonito es lo que va a salir de aquí, ya lo veréis. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.